Muchachos, buenos días. Vamos a empezar. Creo que ahí nos quedamos, ¿no? ¿Me escuchan y ven pantalla? Sí, doctor. Sí, Buenos días. doctor, buenos días. Hola. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar el tema de vascular cerebral. Y, bueno, empezamos con el manejo. El tratamiento de la enfermedad vascular cerebral en sí es prevención. Evidentemente, en este momento, la prevención es cuando el paciente tiene factores de riesgo. Sabemos que ya tiene un problema vascular que viene formándose, la arteriosclerosis, es hipertenso, etcétera. Entonces, prevenir. Cuando ya la arteria se tapa o se rompe, el evento vascular agudo es una emergencia médica. La prevención se divide en prevención primaria, que es cuando todavía no le da ningún infarto cerebral. Prevención secundaria, bueno, ya le dio un infarto y entonces, pues ya, es de todos modos, si ya le dio un infarto, no es, pues ya, no importa, no, sí, porque esto tiene que seguir. Más el infarto se vuelve un factor de riesgo más. Entonces, antes de que ocurra el primer infarto, hay que modificar en forma favorable los factores de riesgo que conocemos, ya sea con medicamentos o sin ellos. Hipertensión, diabetes, tabaquismo, etcétera, ¿no? Todo eso. El otro día en Cancún, casualmente, no sé por qué, pero de repente vi a este pacientito, bueno, este señor, que iba con su obesidad y todo, y bueno, los factores de riesgo, ¿no? Como sabemos, primero pensé que era un cigarro, pero no es un teléfono celular. Pero yo me puse a pensar, ¿cómo estará el corazón de este señor? Y seguramente algo muy cercano a la realidad, un corazón cansado, con un gran esfuerzo para poder mantener una perfusión en general adecuada. Esos son los factores de riesgo que tenemos que evitar antes de que suceda un evento vascular, un evento vascular cerebral. Por supuesto, la obesidad, como parte del síndrome metabólico, pues es fundamental. Una mala alimentación y aparte nuestra genética ya de por sí traemos una situación genética complicada y la vida sedentaria. Nos dice el doctor, tienes que hacer ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo le haces si tienes que trabajar 3 turnos? Es algo muy complicado que tiene mucho que ver con el entorno que nos rodea. Bien, entonces lo que sucede es esa mala función o mala distribución de las grasas, pues que aumente la aterosclerosis como factor de riesgo. Ya vimos que hay que estudiar los vasos sanguíneos, hay que estudiar el corazón para ver la frecuencia, la perfusión, la posible alteración en el flujo, como en el caso de la fibrilación auricular, y vigilar todos estos factores para prevenir las complicaciones, entre otras el evento vascular cerebral. Bien, el infarto cerebral agudo necesita un manejo especial. Las estrategias irán caminadas a preservar el área de penumbra isquémica, que ya vimos qué cosa es, esa área alrededor del infarto. Entonces, para eso tengo 5 puntos: cuidados generales, manejo del edema cerebral, neuroprotección, reperfusión y rehabilitación temprana. Desde el punto de vista de cuidados generales, el 40% de los pacientes tienen alguna cardiopatía. Más casi todos vienen con hipertensión en ese momento y hay que checar esa parte. Hacer un electrocardiograma es fundamental para buscar una posible fibrilación auricular principalmente. Vigilar la permeabilidad respiratoria, la vía respiratoria que esté bien, y eso también es parte fundamental para mejorar la oxigenación, la saturación de oxígeno y preservar la zona de penumbra isquémica. Al paciente hipertenso no se le baja la presión bruscamente. Casi todos van a llegar hipertensos en forma de respuesta natural ante el evento isquémico. Pues se trata de bajar paulatinamente, y en algunos casos, ahorita vamos a ver, no se baja tanto, o sea, se prefiere no bajar la presión.
También tenemos que el paciente tenga líquidos adecuadamente y electrolitos de forma adecuada. Muchos pacientes tienen hiperglicemia, entonces trataremos de usar insulina. Vamos a ver en una gráfica final cómo lo usamos. Y también se ha comprobado que la hipertermia daña más la zona de penumbra isquémica. Así es de que al contrario, la hipotermia favorecerá la preservación de la zona de penumbra isquémica. Como ejemplo, el otro día, pues tienen disfagia y tienen problemas de nutrición porque el evento vascular no les permite de forma adecuada. Entonces hay que buscar una sonda, pues es lo adecuado, aunque el paciente tiene mucha insuficiencia respiratoria, probablemente a veces es aparente. Desde el punto de vista medicamentoso, entonces tenemos varias alternativas que tendremos que manejar como urgencia, pero aquí en este cuadro vemos y vamos a dividir que de la línea esta hacia arriba ser prevención y de hacia abajo entonces la prevención, aquí en los casos en los que vemos con los anticoagulantes. Hace muchos años pues solamente había heparina, cumarina, warfarina, anticoagulantes muy potentes, pero también muy riesgosos. Se tendrían que estar haciendo controles de coagulación cada 15 días, 20 máximo, y era muy complicado. Muchos pacientes sangraban. Ya más recientemente tenemos anticoagulantes como el Rivaroxaban o el Dabigatran, que son mucho más seguros. Y todos estos están indicados, cualquiera de ellos está indicados en el embolismo cardíaco, en la fibrilación auricular principalmente, en la posibilidad de que el paciente tenga una fibrilación, una arritmia, algo que pueda estar favoreciendo el cardioembolismo. Bien, un paso hacia abajo son los antiagregantes plaquetarios. Y de los antiagregantes plaquetarios, el más potente, aquí están las indicaciones: isquemia cerebral transitoria, ya un infarto cerebral establecido, la prevención secundaria o prótesis valvular. Ahora, el más potente de todos es la ticlopidina. La ticlopidina es muy potente, pero es un medicamento que fácilmente ocasiona púrpura trombocitopénica trombótica, de manera que prácticamente no lo utilizamos. El número uno, por estadística y por todo, es la aspirina. La aspirina se puede utilizar sola o combinada con el clopidogrel. Y entonces hay un efecto porque trabajan en forma diferente. Y son los que más se utilizan. Aspirina y clopidogrel en forma conjunta, incluso conjuntamente con una estatina, que es lo que favorece más, porque la estatina o estabilizador de placa aterosclerosa disminuye el riesgo precisamente de trombosis. Entonces, esto sería como la protección, estabilizador de placa, más uno o dos antiagregantes plaquetarios en las indicaciones de este lado. Bien, eso por lo que respecta a la prevención. Por lo que responde al infarto cerebral agudo, tengo estas tres opciones, pero todas y ninguna. A ver, la nimodipina se usó hace muchos años. La nimodipina es un calcio antagonista. Produce vasodilatación. La vasodilatación en la zona de penumbra isquémica no ayuda porque produce hipoperfusión. La sangre no llega con suficiente potencia y entonces en la zona de penumbra isquémica usar nimodipina aumenta la zona del infarto cerebral. Por eso ya prácticamente está contraindicado. Luego tenemos citicolina y cerebrolicina. Todo eso se llama neuroprotección. La citicolina es un estabilizador de placa. La citicolina es de neuro, favoreciendo el potencial de... Y
Doctor, disculpe, creo que ya no lo escuchamos.
A ver, chavos, ¿ya me oyen? Ya, doctor, ya se escucha. Sí, Sí, doctor. ¿En qué se quedaron? En la Oigan, citicolina. pero mándenme el mensaje con... Ah, bueno, no es mucho. Oigan, cuando sea eso, no me pregunten si está todo bien, díganme, ya no lo oímos. Ya directamente. Ay, doctor. ¿Qué le dijeron, doctor? Es que le pusimos en el chat de Zoom. Me pusieron si estaba todo bien, pero pues no sé de qué se trata. Un signo de pesos ahí, ¿de qué se trata? Pero, bueno, pero no pasa nada. Ya me ven, ¿no? ¿Ya? Ya, Sí lo escuchamos, Doc, Sí, Está pero todavía... proyectando. Ajá. Apenas está cargando, doctor. A ver, en Citicolina. Bueno, era poquito. Ahí, ¿no? No, Ah, desde no. la tabla de los Eso medicamentos Sí, antes, doctor. en la tablita. no me digan. ¿Desde acá? No. Sí, justo ahí. Ahí. Ah, en eso. Ok. Bueno, no es mucho. Nada más es que para el infarto cerebral agudo, hay 3 opciones de neuroprotección que prácticamente no se utilizan, o sí se utilizan, pero no están aprobadas todas. La que sí es un hecho que no sirve, y ya está demostrado, es la nimodipina, porque la nimodipina es un calcio antagonista que lo que hace es que aumenta, produce la vasodilatación, pero la vasodilatación disminuye la perfusión en el área de penumbra isquémica, porque al ser la arteria más grande, la presión es menor y no hay perfusión en una zona que está hipoperfundida. La citicolina y cerebrolizin son medicamentos que se utilizan, los tenemos en México, los usamos en México, se usan mucho en Europa, en Asia, aunque la FDA no los ha aprobado todavía. Sin embargo, ahorita vamos a ver cómo funciona. Por último, los agentes trombolíticos, que son 2 mecanismos. La trombolisis, que puede ser intraarterial o intravenosa, y la trombectomía, ¿sí? Que es la extracción mediante terapia endovascular del trombo. Entonces, esto es lo que ya vimos. Acuérdense que tiempo es cerebro, por lo tanto, tiene que ser todo rápidamente. Bien, el edema cerebral están contraindicados los esteroides. Algunas veces usamos manitol o algún diurético para bajar el edema. En infartos hemisféricos, ocasionalmente, puede ser tanta la inflamación que compriman el tallo cerebral, esté dando datos de compromiso de tallo como una hernia uncal y el paciente requiera una craniectomía descompresiva. Puede ser, pero afortunadamente no es lo más común. También vamos con la neuroprotección. Y para la neuroprotección utilizamos generalmente la citicolina y el cerebrolizin. Interferimos con la cascada isquémica, facilitando la supervivencia neuronal, prevenimos el daño e incrementamos la ventana en tiempo. Entonces, la neuroprotección es aquella intervención para realizar la limitación del volumen del infarto y proteger a las células vulnerables, que son las células de la penumbra isquémica, que ya sabemos qué es. Ya lo vimos la clase pasada. Bien, este doctor, Exuperio Díez Tejedor, él presentó un trabajo hace ya algunos años sobre la neuroreparación y la plasticidad cerebral después de un evento vascular agudo, después de un ictus. Entonces, él habló de la plasticidad cerebral y de la neurogénesis. Todos tenemos en el cerebro células madre inactivas. Esas células son células, viven, están, pero no tienen ninguna función. Bueno, la neurogénesis consiste en que estas células empiezan a desarrollar un crecimiento en cualquiera de las 3 líneas terminales del sistema nervioso: oligodendrocitos, astrocitos o neuronas. Por supuesto, esto va a hacer
que adquieran una función específica. Esta neurogénesis es diferente, no tiene nada que ver con decir que hay regeneración. No es que se regenere. Ya tenemos esas células, solo que se activan. Y una de las principales formas de activar las células madre es la enfermedad. Y, por supuesto, la fisioterapia, la rehabilitación hace eso. Por eso ven que ustedes que un paciente que tuvo un infarto cerebral y que perdió la fuerza totalmente del hemicuerpo derecho puede recuperar un porcentaje a veces muy alto en cuanto a la función. Por la fisioterapia que favorece la neurogénesis. Al haber nuevas células, tiene que haber nuevos capilares, la angiogénesis. Y por supuesto, esas nuevas células, cuando ya estén en el tejido cerebral, entonces van a tener que unirse con otras neuronas, lo que será la sinaptogénesis. Entonces, hay sociedades en el mundo que se encargan de estudiar la plasticidad cerebral y la neuroprotección. Como por ejemplo, en los estudios en donde sumamos la trombolisis, que sí está aceptada por FDA, que ahorita vamos a ver qué es eso, más la neuroprotección de acetilcolina, los resultados son mejores. Y todavía más, cuando usamos también cerebrolizina, a los pacientes les va mucho mejor. En la cascada isquémica, que ya la hemos revisado, pues sí existe lo que es alteración del voltaje neuronal, la entrada excesiva de calcio principalmente y la excitotoxicidad que desencadena una serie de cambios que van a favorecer el edema, la ruptura de la barrera hematoencefálica y ya una predisposición genética que tenemos para iniciar nuestra neuroreparación con conexiones que van disminuyendo la secuela. En el evento vascular agudo, lo que sucede inmediatamente es que mueren muchas neuronas en pocos minutos por la excitotoxicidad. Es decir, la sobreexcitación neuronal, algo para lo cual las neuronas no están preparadas o diseñadas y se mueren. Pero hay otro grupo de neuronas que van a morir también pronto porque les toca estar haciendo sinapsis porque se murieron. Y son esas neuronas que están alrededor. Esas también no tienen una buena sinapsis y entonces van a tener una muerte. El paciente llegó todavía platicando, un poquito, medio lento, pero platicaba, pero pocas horas después, coma neuronal por el edema o la inflamación que empeora el cuadro. Esto no es inmediato, eso va subiendo en las siguientes horas. Ya después que pasa todo lo grave, el edema sirve ya para empezar a bajar el daño neuronal y todavía va a haber un grupo de neuronas que simplemente por haber sufrido este cambio ya programan su muerte, algo que se llama apoptosis y hace precisamente que todo el paciente después de que salió del hospital siga perdiendo algunas funciones. El estudio CASTA para hablar de cerebrolizina vio que, por ejemplo, los pacientes que tenían una escala de mayor discapacidad les iba mejor con cerebrolizina, o sea, mayor daño les iba mejor. ¿Por qué no fue aceptado por FDA? Bueno, porque resulta que del 100% de los pacientes, a lo mejor 60 o 70% de los pacientes, el evento vascular era de menor tamaño o era con síntomas más limitados, o sea, no era tan sintomático. Por eso es que ellos cambiaron que se les pusiera cerebrolizina y que los que les fue mejor eran los pacientes que tenían más daño. Pero entonces, la plasticidad es la capacidad del sistema neuronal para ajustar su actividad e incluso su morfología ante una alteración de su medio ambiente o de su patrón de uso. O sea, con usar el cerebro va a cambiar y entonces la plasticidad se va adecuando para que el cerebro sobreviva en mejores condiciones. La corteza cerebral del ser humano adulto es capaz de tener plasticidad generalizada, funcional y estructural. Hay dos factores que son importantes en la modulación de la plasticidad cerebral, que sería, por ejemplo, el aprendizaje. El estudiar
es un factor de neuroprotección porque favorece la plasticidad. Estudiar neurología, por supuesto, imagínense, o por obvias razones, es mucho mejor. También un traumatismo cronoencefálico puede ayudar, pero no es lo correcto estarse golpeando la cabeza para favorecer mi plasticidad cerebral. Bien, en esta publicación de la Asociación Americana de Stroke, bueno, aquí ya obviamente de que no hay buenos resultados con la amioipina, que la aceticolina tampoco tiene un gran cambio y que el cerebrolizin, bueno, pues tiene efectos neurotróficos, pero tampoco ha resultado favorable. Sin embargo, pues el efecto del cerebrolizin lo vemos porque en las diferentes pruebas, aún con número bajo de pacientes, sí se ha demostrado que aumenta la supervivencia neuronal, disminuyendo la apoptosis y favoreciendo la neurogénesis. Sobre todo cuando nosotros tenemos oportunidad de tratar pacientes con eventos vasculares cerebrales en los cuales asociamos citicolina con estatina como estabilizador de pared de placa aterosclerosa y cerebrolicina, los resultados son favorables. Este es un video que presentaron hace un tiempo sobre cómo funciona el cerebrolicin, cuál es su acción en las células madre. Y ahí lo van a ver. Esta célula pues empieza a desarrollarse, empieza a tener su crecimiento axonal, y vean cómo por aquí va a ser sinapsis. Esa va a ser una sinaptogénesis. Entonces, el crecimiento de esas terminaciones se va haciendo que una célula progenitora ya se vaya convirtiendo, en este caso, en una neurona. Ahí viene la sinapsis y entonces va a tener la posibilidad de formar puentes y de esta forma mejorar hasta cierto punto la función del cerebro. Entonces, en ese estudio donde se estudiaron más de 1000 pacientes, pues lo que se encontró fue eso, que hubo una estratificación y que los pacientes que sí les fue bien fueron aquellos en los cuales teníamos nosotros teníamos más efectos o más daño vascular. A ver, levante sus manitas, por favor. La otra es la flojita. Enséñeme los dientes. ¿Así? No. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Cuál es su nombre? María Antonia Quijas. Entonces ella tiene una hemiplegia derecha, está en 0. Derecha, left. Voy a buscar acá un infarto. Realmente no veo el infarto. En una tomografía no se ve el infarto en las primeras 3 horas. Pero vamos a ver qué pasó al mes. Que levante sus manos. Muy bien. Hasta lo más arriba que se pueda. Hasta ahí. Hasta ahí, perfecto, muy bien. Ahora estírelas al frente. Eso. Ya. Descanse sus manos y ahora levante sus piernas. Una primero. La otra. Es lo normal. Otra vez la otra. Eso. Muy bien. La zona del infarto, vean, la zona del infarto ahí está establecida, pero sin embargo la paciente ahorita está así, pero en un inicio estaba hemipléjica, lo que quiere decir que probablemente la zona de penumbra isquémica era de mayor tamaño y se logró que el infarto se quedara reducido a lo que vemos ahí. Bien, reperfusión, ya para terminar, en 7 minutos terminamos. La opción es utilizar agentes trombolíticos que se pueden poner intravenosos o intraarterial. Sin embargo, el problema de ponerlo intraarterial es que necesitaríamos una unidad de hemodinamia, un especialista en terapia endovascular para hacer el cateterismo, llegar desde la femoral o la radial, atravesando por el corazón, llegar a la arteria cerebral, apuntarle al trombo y dispararle el trombolítico que deshace el trombo para que permita el paso de la sangre en forma inmediata. Eso es bien difícil. Entonces, usamos casi siempre trombolisis intravenosa utilizando el activador tisular del plasminógeno,
que es el más efectivo. El problema de la trombolisis es que es muy riesgoso utilizarla, la mortalidad puede ser muy alta si es que el paciente tiene algún criterio de exclusión. El primer criterio de exclusión que no está aquí anotado es el tiempo. Si el paciente llega después de 3 horas, el riesgo es muy grande del sangrado y el beneficio es mínimo o ninguno. Cuando un paciente lo llevan a las 7 de la mañana porque lo encontraron con un hemipléjico, no sabemos a qué hora les dio el infarto. El paciente se fue a acostar a las 11 de la noche y no sabemos si le dio a las 12, a la 1, a las 2, o le acaba de dar. O sea, no sabemos. Por eso es bien complicado la trombolisis. Aún la trombolisis intravenosa necesita mínimo de 3 a 4 horas, que sean las primeras 3 o 4 horas para eso. El principal excluyente, el criterio de exclusión es el tiempo y el segundo es la hipertensión arterial. Paciente con hipertensión no puede trombolizarse porque el riesgo de sangrado es realmente alto. Hay otras contraindicaciones que son realmente son raras, que haya convulsionado, que tenga un sangrado tubo digestivo, que tenga a lo mejor un infarto previo, etcétera. El Actilis, entonces, que es el activador tisular plasmilógeno, es el mejor trombolítico. El problema también es el casi 19,000 pesos que cuesta cada frasquito y a veces miligramos de peso. Es por si ponen un bolo rápido en 1 minutos y en 1 hora el resto. Con esto tenemos un porcentaje alto de efectividad. El último punto que vale la pena que conozcan es la trombectomía. Para la trombectomía, pues necesitamos, por ejemplo, tener una zona de isquemia, una arteria tapada, una zona de hipoperfusión. Vean acá, por ejemplo, en un FLE, esta zona está hipoperfundida. En la difusión ya veo el infarto. El infarto es este, chiquito. Pero toda la zona está hipoperfundida, aunque el infarto es este. Y en la angioresonancia, pues efectivamente, no hay nada de sangre en esta región. Entonces, posterior a la trombolisis, vemos, ya hay algunos vasitos que empiezan a pasar y eso sería el beneficio. La trombectomía es hacer un cateterismo por la arteria femoral principalmente, aunque se puede hacer por la radial también. Esto lo tiene que hacer alguien que tenga la subespecialidad de terapia endovascular, ya sea de neurología, de neurocirugía o de radiología, para hacer terapia endovascular. Y entonces, se llega hasta el trombo y mediante la aplicación de una técnica con un stent especial, se extrae. Vamos a ver, aquí hay algunas publicaciones en donde dicen, bueno, vamos hasta 7 horas, pero bueno, sí ha habido casos en donde se puede hacer una extracción de un trombo después de ese tiempo, pero cuando el paciente ya tiene una zona de infarto, pero está haciendo isquemias transitorias paralelas, o sea, una isquemia cerebral transitoria en una zona cercana en donde extraer este trombo sí favorecería la llegada de mejor perfusión. Pero vean, vamos a ver ahora este video que explica cómo se hace la trombectomía. Balloon guide catheter as close to the thrombus site as possible. Connect a rotating hemostatic valve, or RHV, to the fitting of the guide catheter, and then connect the continuous flush. With the aid of a suitable guide wire, hold the guide wire in place and advance the microcatheter. Position the microcatheter distal to the thrombus so that the usable length portion of the solitaire FR will extend past each side of the thrombus when fully deployed. Once the microcatheter is in place, remove the guide wire and tighten the RHV to secure the catheter. With the aid of fluoroscopic imaging, carefully advance the solitaire FR until its distal markers line up at the end of the microcatheter. To deploy the solitaire FR, loosen the RHV. Then carefully withdraw the microcatheter while holding the solitaire FR in place until the microcatheter tip covers only the proximal marker of the device.
The usable length of the deployed solitaire FR should extend past each side of the thrombus. Tighten the RHV around the microcatheter. Angiographically assess the revascularization status of the treated vessel. Inflate the balloon of the guide catheter to occlude the vessel. To retrieve thrombus, slowly withdraw the microcatheter and solitaire FR as a unit to the guide catheter tip, while applying aspiration to the guide catheter. Bien. Entonces, en resumen, ya hablamos del evento isquémico, de todas las características, la importancia del funcionamiento cardíaco, los vasos sanguíneos, las enfermedades concomitantes que favorecen el evento, a la posibilidad de una enfermedad vascular cerebral y el evento vascular agudo, que por otro lado se resume en cuidados de la vía aérea, de la función cardíaca, de la presión arterial, cuándo subir, cuándo damos y cuándo no damos tratamiento, y de la misma manera el cuidado de la glucosa con la aplicación de insulina por arriba de 140 miligramos de glucosa, de azúcar, pues, y el balance hidroelectrolítico adecuado, así como también el control de la temperatura corporal. En algunos pacientes que tienen a hacer mucha agitación psicomotriz, la sedación vale la pena tenerla a cabo para que evitemos que el paciente tenga más complicaciones por eso. Terminamos diciendo que la enfermedad vascular isquémica requiere de 4 blancos terapéuticos, recanalización de la arteria para lo que es la trombolisis y la trombectomía, la neuroprotección, aunque no está aceptado por FDA, puede ser farmacológica y no farmacológica. La no farmacológica, cuidar signos vitales, temperatura, nutrición, etc. Y la farmacológica con citicolina y cerebrolizin, con buenos resultados, cuando la asociamos también al uso de estatinas. La neuroregeneración va a llegar de acuerdo a lo anterior, más la rehabilitación temprana con fisioterapia que funcionará efectivamente. Las complicaciones con las que el paciente puede tener, incluso puede causar la muerte, todo lo que ven aquí, cuadros neumónicos, úlceras de decúbito, crisis convulsivas, venosa, y por último, el síndrome de Adams, que consta de 3 situaciones. Bueno, la causa es que la pérdida de volumen muy rápida por un evento vascular o varios eventos vasculares, la pérdida de volumen cerebral hace que aumente la cantidad de líquido en los ventrículos. Ese aumento, además, hace que las células ependimarias que son las que forman la pared de los ventrículos, se separen y al separarse empiezan a filtrar el líquido cefalorraquídeo hacia el exterior. Ya decimos líquido transependimario, que en la imagen la están viendo como de color moradito. Esto es líquido transependimario que sale de los ventrículos y esto disminuye en forma significativa la función cerebral. El cuadro clínico del síndrome de Jaquín-Adams, que también se llama hidrocefalia normotensa o depresión normal, consiste en alteraciones del equilibrio, urgencia miccional, o sea, problema de control de esfínter urinario y disminución de la memoria. Entonces, vean, ahí está el crecimiento ventricular, hidrocefalia normotensa, porque hay circunvoluciones, y el tratamiento es con diuréticos o incluso hacemos punción lumbar para extraer líquido y vemos qué tanto mejora. Algunas veces, cuando el paciente es relativamente joven, podemos utilizar una válvula de derivación lumboperitoneal para extraer líquido permanentemente. Pero esta sería la complicación más frecuente de enfermedad vascular cerebral en pacientes con edad avanzada. ¿Alguna pregunta, chavos, hasta acá? Las 9 en punto. ¿Alguna pregunta? Yo, doctor, pero es relacionado con lo que vimos ayer. ¿Qué? Sí. ¿Cuál sería el motivo de consulta de un paciente con un EBC asintomático?
Bueno, un EBC asintomático, la causa más común de consulta es el problema de deterioro cognitivo de las demencias. Lo vamos a ver en el tema de demencias. Lo llevan, fíjate, un motivo sería de la hidropotencia. Llevan un viejito que tiene eso, se está cayendo, se va de lado, de gana de la pipí y además ya se le olvidan las cosas. Le haces una resonancia y tiene hidrocefalia dormotensa y tiene muchos infartos lacunares en una demencia vascular. Entonces, ese es un motivo de consulta. Y en otros pacientes, el motivo de consulta, pues es solamente la pérdida de la memoria. Porque generalmente el evento agudo es tan agudo que te lo llevan de volada. O sea, ya con un déficit motor. O sea, es casi siempre de urgencia la consulta, ¿no? Pero eso sería, básicamente. Ok, gracias. ¿Sí? Más bien, puedes ver a pacientes, por ejemplo, con cefalea, con hipertensión, con diabetes, que llevan descontrol y el riesgo es el evento vascular. Entonces, más vas a ver pacientes así, que ni idea tienen que les puede dar un evento vascular y te van a consultar por otro motivo. Uh-huh. Sí, doc. Gracias. ¿Sale? Bueno, chavos, mañana nos vemos. Mañana vamos a ver evento hemorrágico. También hablamos algo de terapia endovascular para los aneurismas. Mañana vemos eso. ¿Sale? Gracias, doctor. Muchas gracias, buen día. Dios.